Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando alguien nos escribe estando destituido de la gloria de Dios, ¿cómo sabemos cuando alguien está destituido de la gloria de Dios? Hay una forma de saber, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando alguien está destituido de la gloria de Dios? En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La persona que todavía está en la condición de ser pecador, esa persona está destituida de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está destituido de la gloria de Dios? Fácil, pregúntale, ¿tú eres pecador o eres justo? Primero se va a burlar de la palabra justo, porque como él no lo es, va a pensar, nadie es justo. Es más, pensando hay un versículo que dice ninguno. Así va a expresarse. Y a esa persona, cuando lo oímos expresarse así, sabemos, esa persona está destituida de la gloria de Dios. O sea, le hace falta conocer el Evangelio. Sea pastor, sea líder. Nos hemos encontrado con pastores, líderes de iglesias que están destituidos de la gloria de Dios. O sea, son pecadores. Decir ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos una persona así, y le vamos a hablar el Evangelio, le vamos a explicar para que esa persona salga de esa condición, para que salga de la condición de ser pecador, o sea, para que salga de la condición de estar destituido de la gloria de Dios, ser hijo del diablo, para que salga de esa condición de ser hijo del diablo, entonces nosotros le queremos anunciar el Evangelio. Y le decimos, sea pastor, sea diácono, evangelista, anciano, tenga el título que tenga, de alguna religión, de alguna denominación que aparentemente es cristiana, pero si es pecador, pues está destituido de la gloria de Dios, está en las manos de Satanás, no tiene nada que ver con Dios, es hijo del diablo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A qué persona les dijo así? Personas que estaban desde la mañana leyendo las escrituras, memorizando. Personas que ayunaban 2 veces por semana, diezmaban de todo lo que ganaban. Así, a personas así, ¿qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si nosotros usamos nuestro punto de vista, pero una persona que diezma de todo lo que gana, que ayuna 2 veces por semana, que hace oraciones, y no poquito, sino bastante tiempo ora, le quedan doliendo las rodillas de tanto que ora, le toca poner una almohadita debajo de las rodillas para orar. Uno piensa, una persona así destituida de la gloria de Dios. A nuestro punto de vista no tiene sentido, pero Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando nosotros le queremos hablar a una persona así del Evangelio, ¿qué creen? ¿Lo puede recibir fácilmente? Hago esta pregunta. ¿Una persona sí puede recibir el Evangelio fácilmente o lo rechaza? ¿Qué creen? Quienes han compartido el Evangelio saben cuando hablamos con una persona así, ¿qué sucede? Lo rechaza. No puede recibir, lo rechaza. No puede recibir. Si no puede recibir, es enemigo. Suena feo, ¿no? Porque las personas, ¿quién quiere verse como enemigo de Dios? Todo el mundo quiere verse que está con Dios, pero es enemigo de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando una persona recibe la salvación, ¿de dónde recibió la salvación? ¿De dónde venía? La Biblia muestra, para que una persona haya recibido la salvación, venía de ser enemigo de Dios. Venía de ser enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona recibió la salvación, esa persona ¿de dónde salió? De ser enemigo. Eso lo dice la palabra. Él nos reconcilió con Dios cuando éramos enemigos. Entonces, cuando vemos una persona que es hija del diablo, una persona que está destituida de la gloria de Dios y queremos que esa persona conozca el Evangelio, entonces nosotros le anunciamos, pero al anunciarle sale una resistencia. Es natural que salga una resistencia. ¿Por qué? Porque es hija del diablo. ¿Cómo dice el versículo que leímos el día de hoy? Primera de Juan 4:6. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error?
¿Nos puede oír? No nos puede oír. Ahora, no se refiere, toda religión podría usar este versículo para decir lo mismo, pero aquí vamos a aclarar cómo se puede saber si una persona es del espíritu de verdad y no del espíritu de error. Y cómo se reconoce a alguien que no nos puede oír. Cuando una persona está destituida de la gloria de Dios es porque es pecador. ¿Qué necesita todo ser humano? Ser libre del pecado. Cuando dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, el ser humano necesita ser libre del pecado. Cuando miramos Juan capítulo 8, Jesús aclara, 2 versículos después de haber dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, 2 versículos después aclara de qué es que tenemos que ser libres, del pecado. Entonces, cuando le vamos a hablar el Evangelio, para que esa persona sea libre del pecado, tenemos que anunciarle el Evangelio. Y cuando le vamos a anunciar el Evangelio, se opone, es enemigo, como es enemigo de Dios, se sigue oponiendo. Ay, no, ustedes están mal. ¿Cómo van a decir entonces que ya, Jesús quitó el pecado? No, pues tan bonito, así, fácil. Solo decir ya, Jesús quitó el pecado. Entonces no tenemos que hacer nada. No, usted lo que está invitando es a que nosotros, y empiezan a hablar cosas que nosotros no hemos dicho, empiezan a decir, o sea, usted está invitando a las personas a que vivan en libertinaje, a que hagan como quieran. Esa persona está hablando lo que hay en su corazón. ¿Y cómo los llama el apóstol Pablo? Personas que se expresan así. Cuando les anunciamos el Evangelio, personas que se expresan así, ustedes lo que están es dándole vía libre a las personas para que vivan en su carne. Cuando una persona se expresa así, ustedes están diciendo que hagan maldades. Hagan maldades, entonces hagan maldades. Como ya Jesús quitó el pecado, pues entonces vivan libremente haciendo toda la maldad que ustedes quieran. Cuando una persona se expresa así, el apóstol Pablo, ¿cómo los llama? En Romanos capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo los llama aquellos cuya condenación es justa. Ese es el nombre que tiene una persona que se resiste al Evangelio, que se opone al Evangelio. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo? Aquellos cuya condenación es justa. Dicen que nosotros estamos enseñándole a las personas a que hagan males y les va a ir bien. Pueden hacer todas las maldades que quieran. Cuando una persona anuncia el Evangelio, de esa manera es que se va a expresar ¿quién? Los enemigos. No son enemigos realmente de nosotros. Pareciera, ellos nos ven a nosotros y ellos creen que son enemigos de nosotros. Son enemigos de Dios. Porque a quien se están oponiendo es a Dios. Nosotros lo que le estamos hablando no es para que ellos cambien de religión, para que ellos, no se dejen de asistir a sus templos. No les hablamos en ese sentido. Les hablamos para que reciban la salvación. Y para que allá donde están, a eso que han llamado iglesia, también transmitan el Evangelio para que allá también puedan recibir la salvación. Es con ese corazón que les compartimos el Evangelio. Pero, ¿qué hacen? Se oponen. Se oponen y empiezan a buscar versículos sacados de contexto, usan la Biblia sacada de contexto para decirnos, mire, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, ese versículo les encanta. Y cuando hablamos con esa persona, le decimos, ¿qué dice acá? Aquí dice este versículo, no, el que conoce a Dios nos oye, como Jason. Jason, él cuando nos conoció a nosotros, él solamente viendo videos, él dijo, ellos son justos. Solamente viendo videos, ellos son hijos de Dios. Así, solamente viendo videos de nosotros. Entonces, ese mismo día se contactó con nosotros, habló con nosotros. Y Jason ahora está predicando acá todos los sábados predica acá. Dice, el que no es de Dios no nos oye. Cuando le decimos a esa persona, le hacemos una pregunta, le decimos, tú nos hablas de ese versículo que dice si decimos que no tenemos pecado. Te encanta ese versículo, lo entiendes y defiende tu posición contraria al Evangelio. Entonces, como ese versículo, así como tú lo lees, defiende tu posición, yo te puedo explicar ese versículo y te puedo explicar el anterior. Y ese versículo no niega el anterior. El anterior, ¿qué dice? El anterior a ese versículo que dice si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el versículo anterior? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces serían dos cosas opuestas, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como son dos cosas opuestas, son opuestas, ¿no? Como son dos cosas opuestas, entonces la Biblia se contradice. No, no se contradice. Y le decimos a esa persona, te podemos explicar este que tú mencionas sin negar este. O sea, para la forma como tú hablas de este, estás negando este. La forma como tú lees este versículo es negando este. Tendrías que quitar este. Por eso no lo mencionas. Por eso fácilmente te mencionar, si decimos que no tenemos pecado, háblame del anterior versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Enséñame sobre eso, explícame, dame todos esos insultos que lanzas contra nosotros. Entonces lanza esos insultos hablándome del versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Háblame de ese, insúltame con ese versículo. No puede, tiene que omitir este, tiene que no tenerlo en cuenta. No, no, en la Biblia dice, bueno, pero háblame de este. Nosotros te podemos hablar de los dos. ¿Notan cómo hacen ustedes para saber de una persona que está en el espíritu de verdad o en el espíritu del error? Solo puede hablar de uno. ¿Cuál? El que le deja condenado. Solo puede hablar del que le deja condenado, pero no puede hablar del versículo que le da vida, el versículo que lo saca del pecado. No puede hablar del versículo que lo libera del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Pero la forma como lee la Biblia, elimina uno, tiene que ¡pum!, borrar este para quedarse solo con este. Nosotros podemos explicar los dos sin que este niegue este. Los dos están en la Biblia, de los dos te podemos hablar. Pero una persona que es enemigo de nosotros, ¿cómo dice acá? Dice, el que, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. Con este tema tan importante, con estos dos versículos, podemos ver una persona que puede explicar uno, pero tiene que hacer caso omiso al otro. ¿Por qué no explica este? Porque no puede. Dentro de la forma como lee la Biblia, la lee para condenación. ¿Qué necesita esa persona? Ser libre del pecado. Está en la Biblia, está en el versículo anterior, pero este se lo sabe de memoria, pero este ni siquiera lo quiere meditar, ni siquiera quiere considerar. Este es el que le da la vida eterna. Este no es que no le dé la vida eterna, era necesario ser pecador, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario que se diera cuenta que él no ha dejado de ser pecador por las cosas que ha hecho. Por más que se haya comportado de una manera, no ha podido dejar de ser pecador. Nadie puede dejar de ser pecador de esa manera. Por eso dice ese versículo lo que dice. Pero, ¿cómo una persona es libre del pecado? Por la obra de Cristo. Si una persona está en sus obras, solo puede ver este versículo. Si una persona está en la gracia, ve este versículo. Y no niega este versículo no niega es un complemento. Era necesario estar en esta condición para poder recibir esta condición. Si les quedaba pronto duda, confuso, aquí pueden darse cuenta cómo se reconoce a alguien que está en el espíritu de verdad o a alguien que está en el espíritu de error. Espíritu de error solo conoce este y este. Pero si está en el espíritu de verdad, te puede hablar de los dos, porque los dos están en la Biblia. ¿Por qué no habla de los dos? ¿Por qué solo de uno? ¿Por qué este no? Deje de hablar de este y hable de este y verá que no. ¿Por qué? Porque toda su doctrina se basa en condenación, en dejar a todo el mundo, a toda su congregación, bajo pecado. Si los deja así y mueren siendo pecadores, todo el mundo sabe, cuando le hacemos la pregunta, si tú mueres siendo pecador, ¿sabes a dónde vas? Pero la gente, o sea, sin meditar lo que dice, sin darse cuenta lo que sale de su propia boca, con la misma boca dice, no, pues un pecador muere y va al infierno. Así como tú llevas la doctrina abrazando este versículo equivocadamente, estás haciendo que todo el mundo, tú mismo y todo el mundo vaya a la condenación. Aquí te explicamos cómo salir de la condenación. Solo es necesario mirar el versículo que está pegadito a ese. Dios lo dejó a propósito, Dios a propósito permitió que quedaran juntos esos dos versículos. Este es el 8, este es el 7. El 7 da vida. El 7 es la buena nueva, es el evangelio, libera del pecado. El 8 muestra la condición natural de todo ser humano. Solo es eso. O sea, el 8 no está diciendo tú eres y vas a ser y nunca vas a... No, eso. Así es como lo lee una persona que está en sus obras. Pero la Biblia nos muestra, ese 8 es la condición natural de todo ser humano que necesita, para que la persona se da cuenta de eso, ¿qué necesita? Necesita necesita el 7, necesita que alguien lo salve, que el Salvador lo salve. ¿De qué? Del pecado. Lo dice el 7. De eso es que nos salvó. ¿De qué? Del pecado. Espero que con esto que hemos considerado el día de hoy, así con esta corta predicación, meditando sobre estos dos versículos y sobre cómo lee una persona que está bajo la ley y cómo lee alguien que está en la gracia, que ya está bajo la gracia. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas diariamente, nos citan el versículo 8 de Primera de Juan 1, pero cuando les hablamos del 7, se confunden, se ofuscan, ese nunca lo habían considerado. Satanás, el padre de ellos, les había hecho leer la Biblia, les había hecho leer el 8, sacado de contexto. Pero el padre de ellos, Satanás, no les permitía leer el 7
meditar en el 7, quedarse con el 7. ¿Por qué se saben de memoria? El que los condena. Satanás, el padre de ellos, les hace leer la Biblia para condenación. Pero cuando una persona está en el espíritu de verdad, conoce qué significa el 7, conoce qué significa el 8. Permite, Padre, que las personas meditando sobre esto que hemos compartido el día de hoy puedan darse cuenta quién es el engañador y cómo les ha estado engañando. Con la misma religión en la que han estado, con los mismos líderes a quienes respetan, admiran y veneran, con ellos mismos han estado yéndose junto con ellos al hoyo. Padre, permite que esa ceguera sea quitada de las personas que van a ver esta corta predicación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días nos sorprende la palabra que se comparte. Les soy sincero, cuando vi este versículo, había pensado que se iba a hablar de otra cosa. Pensé, Dios quiere que... Pero apenas empezamos a hablar, todo se fue por otro lado. No, nada que ver con lo que se me estaba ocurriendo que se iba a hablar. Todo se volteó. Y a medida que se estaba volteando me daba cuenta, se vas a hablar de otra cosa. Nos vemos esta noche. Les cuento eso como un testimonio. Cuando Dios nos dice, no, abre tu boca que yo la llenaré. No es lo que nosotros queremos decir, es lo que Dios quiere decir. Nos vemos esta noche. Esta noche sí vamos a estar acá dentro de poco, dentro de 14 horas. Dentro de 14 horas menos 20, menos 22, estamos acá a la hora en punto. Nos vemos. Chao.